todos, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver el TPL número 6, ¿sí? De volumetría de óxido reducción, ¿sí? Lo que desarrollamos hoy en laboratorio con sus compañeros que hicieron la clase presencial. Bueno, lo que tuvimos en cuenta, ¿sí? Para la primera parte, ¿sí? Que está en la guía, es cuál es el objetivo de esta volumetría de óxido reducción, qué es lo que queremos determinar, ¿sí? En el caso de los geólogos, queremos determinar cobre, un mineral de cobre, ¿sí? Y en el caso de el grupo de alimentos y para convenios, lo que queremos determinar, ¿sí? Es yodo en la sal comercial, ¿sí? La misma que utilizamos en la clase anterior, sí que determinamos el porcentaje de cloruro de sodio, ahora vamos a utilizarlo para determinar el yodo presente en esta sal, ¿sí? Bueno, a ver, me voy. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, María. Sí. Bueno, perfecto. Cuando hablamos, ¿sí? De una valoración redox, ¿sí? Se basa, ¿sí? En una reacción de óxido-reducción. ¿Entre quién? En este caso, entre el analito y el valorante, ¿sí? Entonces, estas valoraciones, ¿sí? Son las donde se produce una reacción entre un analito y el valorante, hay transferencia de electrones, ¿sí? Una sustancia es la que gana electrones y otra sustancia es la que pierde, ¿sí? Siempre es necesario que se produzcan las dos semi-reacciones, ¿sí? Ahora bien, aquella sustancia que gana electrones, ustedes ya saben, es la sustancia que se está reduciendo, ¿sí? Entonces está disminuyendo su estado de oxidación. Y por lo tanto se denomina a esta sustancia agente oxidante, ¿sí? Eso lo tiene que tener bien claro porque ahora vamos a preparar, ¿sí? Un agente oxidante y un agente reductor. Y cuando hablamos de agente reductor, ¿sí? En este caso, pierde electrones y aumenta su estado de oxidación. Es decir, que se oxida, ¿sí? Y en este caso estamos hablando entonces, como dijimos, de un agente reductor, ¿sí? Y en el punto de equivalencia, para hacer los cálculos correspondientes, alcanzar el punto de equivalencia, los 1000 equivalentes del valorante siempre van a ser igual a los 1000 equivalentes del analito, ¿sí? Ahora bien, para determinar ese punto final necesitamos indicadores, ¿sí? Y de acuerdo a qué es lo que cuál va a ser el objetivo valorante, vamos a ver qué indicador vamos a utilizar, ¿sí? Y como siempre en todas las volumetrías, desde que vimos de ácido base hasta acá, ¿sí? Que esta sería la última volumetría que vamos a ver, ¿sí? Esa reacción para volumetría tiene que ser única, tiene que ser completa y tiene que ser rápida, ¿sí? Estos tres ítems son indispensables, ¿sí? Para todas las volumetrías que vimos hasta ahora, ¿sí? Bueno, ahora bien, bueno, acá en esta primera repite lo mismo que recién les dije, el agente oxidante gana electrones, y es la especie que se reduce y el agente reductor pierde electrones, es la especie que se oxida, ¿sí? Y para los cálculos, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Hacer un repaso que ustedes ya vieron en otra materia, ¿sí? Y ya lo vieron en el seminario. El peso equivalente para calcular, ¿sí? Es el peso molecular dividido el número de electrones, ¿sí? Ahora bien, en la guía, ¿sí? A ver, yo acá no puse todo, ¿sí? No. En la guía, ¿sí? En la primera parte, ¿sí? Especifica, ¿sí? Cuáles son los reactivos que deben preparar. Y también especifica tanto el peso molecular como número de equivalentes a considerar, ¿sí? Ahora bien, en este caso, ¿sí? El agente oxidante más utilizado para este tipo de determinaciones es el permanganato, ¿sí? A ver, hacemos otra filmina, ¿sí? Es el permanganato de potasio, ¿sí? Este es un agente oxidante fuerte. Ahora bien,
En la guía ustedes tienen, ¿sí? Que tienen que preparar permanganato de potasio. Ahora bien, este permanganato de potasio, ¿sí? Es un patrón secundario, ¿sí? Por todos los inconvenientes que ustedes vieron en teoría. ¿Qué sucede? El agua destilada, en forma natural tiene materia orgánica que se descompone, ¿sí? Y reacciona con el permanganato y forma dióxido de manganeso, ¿sí? Que ese dióxido de manganeso, ¿sí? Actúa como catalizador, ¿sí? Descomponiendo el permanganato. Por lo tanto, no es un patrón primario, ¿sí? Entonces, tenemos que determinar su verdadera normalidad, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a determinar? Con un patrón primario de, ¿sí? Oxalato de sodio, ¿sí? Ese es el patrón primario que vamos a utilizar para valorar el permanganato de potasio, ¿sí? Ahora bien, como ustedes vieron, en la guía, ¿sí? Van a preparar una concentración de permanganato de potasio 0,1 normal, ¿sí? También van a preparar el oxalato, ¿sí? Con la misma concentración, 0,1 normal. Eh, Ahora bien, eh, tiene todas unas indicaciones, ¿sí? Donde especifica, ¿sí? Cuál es el paso con el cual se debe preparar el permanganato, ¿sí? Ustedes primero van a calcular la masa teórica, ¿sí? Y la masa teórica, si ustedes hacen el cálculo, les va a dar para un litro aproximadamente 3,16 gramos, si no me equivoco. Y en la guía dice entre 3,2 y 3,5 gramos, ¿sí? ¿A qué se debe esa salvedad que no sea exacto? Siempre hay que pensar un poquito más en exceso, ¿sí? Porque, como dijimos, ¿sí? Eh, Parte del manganeso se termina transformando en dióxido de manganeso, que es un precipitado que lo tenemos que eliminar, ¿sí? Entonces, por eso dice esos gramos aproximados. Sus compañeros utilizaron un permanganato que ya estaba preparado, ¿sí? Pero hicieron sí el cálculo teórico. Ahora bien, lo que tienen que hacer, ¿sí? Es llevarlo al volumen, en este caso si van a preparar 1 litro, lo llevan a volumen, y lo van a hervir durante unos minutos, ¿sí? ¿Con qué objetivo se hace esto? Se hace con el objetivo de eliminar la materia orgánica que pueda llegar a tener el agua destilada. Y luego lo van a filtrar, ¿sí? Porque posiblemente hay precipitado de dióxido de manganeso. Lo van a filtrar, no en un papel de filtro, ¿sí? Ya les explicó la profe por qué, ¿sí? Ya que estamos en presente de este agente oxidante que es fuerte. Entonces lo vamos a hacer a través de un embudo, el embudo de Bosch. O un embudo de vidrio, ¿sí? Y de esta manera, de ahí lo van a trasvasar, ¿sí? A un frasco de color caramelo. Porque tanto el calor como la luz, ¿sí? También, ¿sí? Son responsables de producir reacciones de catalización, ¿sí? Y en ese caso producir el precipitado de dióxido de manganeso. ¿Sí? Todas esas etapas hay que tener muy en cuenta a la hora de preparar el permanganato. Bueno, y en el caso del oxalato, ¿sí? Como es un patrón primario, ¿sí? Lo que van a hacer, ¿sí? Es calcular la masa para el volumen que deseen, pero que sea 0,1 normal, ¿sí? Y la van a pesar y la van a preparar como todas las soluciones que estuvimos viendo, con agua destilada, la trasvasan un matraz, hasta envasarla, ¿sí? Y la homogeneizan bien. Ahora bien, les hago una pregunta. ¿Qué indicador utilizamos en esta valoración? Ninguno, ¿Por qué? porque no es necesario, ya que como es de color rosado, o creo que sí, rosadito, el permanganato, al caer sobre el analito, pasa a color incoloro, pero cuando se llega al punto final, como ya no hay más oxalato, queda de color rosadito. Perfecto. Más claro, imposible. Gracias, Vivian. Bueno, ¿qué sucede? Sí, el permanganato, sí, en presencia del oxalato, sí, el permanganato se reduce a manganeso más 2, que es incoloro. Esta reacción que vemos
¿sí? Que le estoy señalando, es la reacción que se produce mientras haya, ¿sí? Oxalato, ¿sí? ¿Cómo trabajamos en el laboratorio? Tomamos una alícuota, ¿sí? De este patrón primario, que fueron 15 mililitros, y lo llevamos al Erlenmeyer. Ahora bien, para que esta reacción se produzca, necesitamos un medio ácido sulfúrico. Entonces se agregó a ese Erlenmeyer 100 mililitros de ácido sulfúrico. Y recién ahí empezamos a valorar. Cuando empieza, ¿sí? Cuando cae la primera gota, vamos a verla en esta solución, ¿sí? Que es incolora, como un color rosado, automáticamente aparece y desaparece, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el color rosado del permanganato en el cual, ¿sí? Se reduce a manganeso más 2, ¿sí? Y el oxalato, ¿sí? En este caso, es esta reacción no está correcta, ¿sí? Dióxido de oxalato, no. Bueno, ya lo voy a corregir. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta que ustedes tienen que tener bien claro acá? ¿Sí? Cuando esta reacción, nosotros dijimos acá, al comienzo, ¿sí? Que esta reacción tiene que ser única, completa y rápida, ¿sí? Entonces, como la reacción, ¿sí? Necesitamos, para que esta reacción sea rápida, necesitamos, ¿sí? Darle calor. Entonces, cuando caen las primeras gotas, automáticamente, ¿sí? Va a quedar de color rosado y va a demorar unos minutos para que vire y se vuelva incoloro. No significa que ya se consumió, ¿sí? Todo el oxalato, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos, para que esa reacción le demos velocidad, ¿sí? Necesitamos darle calor. Entonces, lo vamos a poner, ¿sí? Sobre una plancha con agitación magnética, ¿sí? Y ahí sí vamos, digamos, vamos a tener mucha paciencia porque lleva tiempo, ¿sí? Teóricamente, ¿cuánto volumen tenemos que gastar de permanganato de potasio para alcanzar el punto final? Si pusimos 15 mililitros de oxalato de sodio, ¿sí? En el Erlenmeyer 0,1 normal, y estamos normalizando el permanganato de potasio 0,1 normal. ¿Cuánto volumen vamos a gastar teóricamente de permanganato? Si la reacción es de equivalente a equivalente. ¿Están ahí, chicos? Miren, no importa si se equivocan. ¿Me escuchan? No los veo. ¿Entienden lo que les estoy preguntando? Es muy simple el cálculo, ¿no? Para los que fueron presenciales, los hicimos en el laboratorio. Todo el tiempo lo hacemos. Martín, ¿querés nombrar a alguien? ¿Cómo, María? ¿Se entendió la pregunta que les hice? Sí, sí, sí. Bueno, Javier Mealla, ahí que te estoy viendo primero en pantalla. ¿Cuánto volumen gastaríamos? A ver, les doy una idea. Ya. Esto, sí, esto es general para todas las volumetrías, ácido base, todas las que estuvimos viendo, ¿sí?
siempre cuando se preparan los patrones secundarios, ¿sí? Y se los valora con el patrón primario, lo que se busca es rapidez, ¿sí? Y practicidad, tanto en los cálculos como en el proceso, ¿sí? Ahora bien, siempre lo que se hace, si ustedes ven las guías anteriores, siempre lo que hicimos, ¿sí? Es la misma normalidad que preparamos el patrón primario, es la misma normalidad que preparamos el patrón secundario, ¿sí? 0,1 normal, el 0,1 normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es facilidad de cálculo y de toma de decisión rápida, ¿sí? Porque si nosotros, ¿sí? Si la reacción es de equivalente a equivalente, ¿sí? Y ustedes están considerando que los equivalentes de permanganato de potasio es igual que los equivalentes de oxalato de sodio, en este caso, ¿por qué lo vamos a reemplazar si quiero hacer un cálculo teórico y mental rápido? Por los valores teóricos. Normalidad por volumen es igual a normalidad por volumen, ¿sí? Si estoy preparando teóricamente un permanganato 0,1 normal, que es lo que quiero determinar en realidad, ¿sí? Pero con el oxalato sí sé que es 0,1 normal porque es un patrón primario, ¿sí? Y estoy agregando en el Ermeyer 15 mililitros, ¿cuánto teóricamente de permanganato tendría que gastar? Exacto, ¿sí? Tendría que ser 15 mililitros, ¿sí? Y eso se hace por cuestión de practicidad y tomada de decisión rápido, porque lo que se busca, ¿sí? Acá decir, bueno, voy a gastar 15, tomo la bureta de 25, ¿sí? O si no tengo una bureta de 25, ¿sí? Voy a poner, por decirle, otro volumen, ¿sí? Más elevado, si tengo una de 50, voy a usar, ¿sí? Una pipeta volumétrica de 25 para cometer menos error, porque la única bureta que tengo es de 50, entonces voy a gastar 25, ¿sí? Con ese objetivo se hace estos cálculos para que sean prácticos y rápidos. ¿Le quedó claro? Y esto es común para todos los prácticos de volumetría que vimos hasta acá, ¿sí? Disculpe, ¿en qué entonces, en qué bureta, de qué volumen se coloca? ¿De 20? En este caso usamos 15 mililitros en el laboratorio. Igual, yo les voy diciendo, sí, los datos que como trabajamos en el laboratorio, pero eso después se va a presentar como siempre la tarea, ¿sí? Y esos datos los van a sacar de la tarea, ¿sí? Pero se puso 15 mililitros y más 100 mililitros de ácido sulfúrico, ¿sí? A ver, un segundito, espérenme. Bueno, ¿sí? Bueno, y como ustedes dijeron, sí, es un autoindicador, sí, porque no hay más oxalato que permita reducir al permanganato, manganeso más 2, sigue con el color, sí, del permanganato de potasio. ¿Sí? Y ahí alcanzamos el punto final. Ahora sí, con el volumen que gastamos, el volumen experimentalmente, vamos a poder calcular la verdadera normalidad, ¿sí?, del permanganato de potasio que se preparó, que aproximadamente fue 0,1. Bueno, ahora bien, también, ¿sí?, vamos a utilizar, ¿sí?, para las determinaciones, el patrón secundario, ¿sí?, tiosulfato de sodio, ¿sí? En este caso, sí, nosotros dijimos que el permanganato era un agente oxidante, ¿sí? En este caso, el tiosulfato de sodio es un agente reductor, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se lo prepara? ¿Sí? Se tiene que preparar con agua hervida, ¿sí? Porque también tenemos inconvenientes, si no, porque el agua normalmente tiene ácido carbónico, ¿sí? Y en este caso lo despolvoran al tiosulfato como azufre, ¿sí? Entonces,
si nosotros hervimos el agua, eliminamos este ácido carbónico como dióxido de carbono. Entonces, el agua que utilizamos para preparar, ¿sí?, este reactivo es agua hervida, previamente hervida y enfriada, ¿sí? Los cálculos son exactamente iguales, ¿sí? Dijimos que también va a ser 0,1 normal, ¿sí? Entonces, realizan el cálculo teórico y pesan la masa que necesitan para preparar, ¿sí?, este reactivo. Ahora bien, para valorar, ¿sí?, vamos a utilizarlo como patrón primario a iodato de potasio. Acá una aclaración, ¿sí? Este método es indirecto, ¿sí? Ustedes ya, la profe les explicó en teoría. ¿Me pueden decir por qué es indirecto? El del permanganato, ¿sí?, con el oxalato era un método directo, ¿sí? En este caso, no, en este caso es un método indirecto. ¿Por qué es un método? Y puede ser pregunta de parcial si no me equivoco. ¿Por qué es un método indirecto? Disculpe, no recuerdo bien, pero creo que era por el tema del yodo. Exacto, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Sí? Si bien para los cálculos, les aclaro para que no tengan confusión, para los cálculos vamos a considerar que los equivalentes de iodato de potasio, ¿sí?, son iguales a los equivalentes de su sulfato de sodio, ¿sí?, para calcular la verdadera normalidad de su sulfato de sodio, ¿sí? ¿Qué hicimos hoy en el laboratorio? ¿Sí? Pesamos iodato de potasio, ¿sí? También para preparar una concentración de 0,1 normal, ¿sí? Preparamos 100 mililitros, tomamos una alícuota de 15 mililitros y la llevamos también al Lermeier, ¿sí? Ahora bien, nosotros, ¿sí?, lo que queremos hacer, ¿sí?, es una reacción, ¿sí?, donde nos dé yodo, ¿sí?, yodo de. ¿Qué sucede? ¿Cómo lo vamos a lograr esa reacción? Si nosotros preparamos la solución de iodato de potasio, es un color incoloro, ¿sí? Donde el medio ácido reacciona con el ioduro de potasio, dando yodo. Y es el yodo, ¿sí?, que va a reaccionar, ¿sí?, a través de esta reacción con el tiosulfato de sodio, ¿sí? El yodo, ¿sí?, es el que se va a reducir a ioduro y el tiosulfato, ¿sí?, se va a oxidar a persulfato, ¿sí? Esa es la reacción. Es indirecto porque no es el iodato de potasio que reacciona directo, sino es el yodo, ¿sí? Pero para el cálculo tengan en cuenta que es equivalente a equivalente. Volvamos para atrás. Cuando nosotros preparamos la solución de iodato de potasio, es totalmente incoloro, ¿sí? Ahora bien, cuando le agregamos el ácido sulfúrico, le agregamos 5 mililitros, 2 normal, ¿sí? Y le agregamos el ioduro de potasio, se obtiene yodo, ¿sí? Yodo 2. Y ahí, por supuesto, varía el color, ¿sí? Automáticamente es un color marrón, más oscuro que este. A ver, acá esto lo lograríamos. ¿Qué es el yodo? ¿Sí? Que se utiliza para desinfectar, ¿sí? Ese es el color del yodo, eso es lo que formamos. Ahora bien, en esta valoración, ¿vamos a utilizar indicador para determinar el punto final? Tienen que leer Sí, la filmina, ¿no? Vamos a utilizar el almidón, ¿sí? Que en el parcialito, ¿sí?, se le preguntó, ¿sí? En este caso, el almidón es un indicador, reacciona de absorción, ¿sí? Con D, no con B, ¿sí? Reacciona en forma superficial, con el yodo, ¿sí? Ahora bien, nosotros vamos a empezar a valorar, ¿sí? Y vamos a ir agregando, ¿sí?, el tiosulfato. ¿Hasta cuándo? Hasta que el color de la solución a la Lermeier sea un color amarillo, ¿sí? Y recién ahí agregamos el indicador, porque si nosotros agregamos el indicador al comienzo, si agregamos el indicador al comienzo, como hay tanto yodo, ¿sí?, se formarían como coágulos, ¿sí? Entonces, la reacción tiene que ser con muy poco yodo,
es decir, casi cuando estamos llegando al punto de equivalencia. Y nos aseguramos a través del viraje de color amarillo. Recién ahí agregamos, ¿sí? Unas gotitas de solución de almidón, como dice en la guía, ¿sí? En este caso se preparó pesando 0,25 gramos en 50 mililitros, ¿sí? Ahora bien, cuando agregamos, ¿sí? El indicador de amarillo pasa un color azul más tirando como a marrón, ¿sí? Podríamos decirlo, bien oscuro, ¿sí? Cuando hay muy poquito yodo, justo le vamos a dar el color azul, si no es medio complicado. Bueno, y ahí, de ahí, ¿sí? Aproximadamente ya estamos casi en el punto de equivalencia, es decir, que ya hemos gastado 14 mililitros, ¿sí? Seguimos añadiendo hasta alcanzar, ¿sí? El punto final que lo determinamos con un viraje, ¿sí? De color, es decir, de ese azulino amarronado que vira a color incolor. De esa manera determinamos el punto final, ¿sí? Este color sería amarillo cuando estamos cerca del punto final, ¿sí? Bueno, y para determinar, ¿sí? La normalidad, ¿sí? Serían, como veníamos haciendo hasta ahora, son los equivalentes, entonces, de hecho, sulfato de sodio es igual a los equivalentes, ¿sí? De iodato de potasio, ¿sí? Hasta ahí trabajamos hoy, ¿sí? También necesitamos para la determinación, ¿sí? Otro patrón que es dicromato de potasio, pero como es un patrón primario y es por pesada directa, lo vamos directamente a realizar, me parece que los geólogos necesitan, ¿sí? Este patrón directamente se lo va a preparar la próxima clase, ¿sí? Bueno, esto que parece rápido, nos llevó bastante tiempo, ¿sí? Terminamos con el tiempo justo, ¿sí? Porque la reacción, en el caso de permanganato, ¿sí? Hay que hacerlo con mucho cuidado, y aparte, digamos, nos afectó mucho también el día, ¿sí? Si bien lo pusimos con las planchas, como ven ahí en la imagen, ¿sí? Está bastante frío, entonces como que demoraba, ¿sí? Principalmente el permanganato, ¿sí? En reaccionar, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna duda de este